Buenas noches tengan todos ustedes, pastores, siervos del Señor, hermanos, hermanas, a este último día en el cual vamos a pasar un precioso tiempo con la palabra de Dios. Para esto vamos a pedirle la dirección a nuestro Señor en oración. Les invito a orar conmigo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo tan precioso que tú nos brindas. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, una vez más por tu Santo Espíritu que nos da sabiduría, por el cual te pedimos que tú nos des mucha ayuda para entender tu palabra. También, Padre, te rogamos para que nos ayudes a ponerla en práctica. Que todo lo que pase en esta noche sea de tu agrado, porque tú eres el único merecedor de toda gloria y honra. Te loamos en esta noche, Padre. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, sigamos alabando a nuestro Señor con un himno que dice, hay un canto nuevo. Adelante. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, mis riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda hallé, próspero sendero me guió, y sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, Él entonces mi alma llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Bien, hermanos, una vez más vamos a tener la lectura bíblica y también se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 10 al 20. Efesios, capítulo 5, versículos del 10 al 20. Y la palabra de Dios dice así: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice,
Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendita sea la palabra de Dios. Y sigamos honrando el nombre de nuestro gran Dios. Vamos a cantar el himno Te loamos, oh Dios. Adelante. Buenas, queridos hermanos, un gozo poder saludarles una vez más para poder tener esta clase sobre la doctrina del Espíritu Santo. Hemos venido estudiando algunas bases sobre esta doctrina de una manera básica y fundamental, la doctrina del Espíritu Santo, neumatología. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida de los individuos, Y decimos individuos porque vemos unas obras que se hacen a nivel general, otras específicas en el cristiano, la mayoría específicas en el cristiano, pero tenemos una específica que es para la persona incrédula, llevándola al convencimiento de su pecado. Vamos a avanzar de manera rápida esta sección. Le quiero pedir que usted esté atento
para poder ver estas 10 obras del Espíritu Santo. La primera de ellas, la mencioné ya, es convenciendo. Lo hemos visto en clases anteriores, la importancia del Espíritu Santo convenciendo de pecado, juicio y justicia, como dice Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. En segundo lugar, tenemos la obra que ya estudiamos también de regenerar, hacer que una persona sea nacida de nuevo en la familia de Dios, en el linaje de Cristo. Y eso lo vemos en Juan capítulo 3, versículos 3 al 7. También se ve en Tito capítulo 3, versículo 5. Y tenemos una obra más que también ya hemos mencionado y estudiado, y es aquella de guiar. El Espíritu Santo guía al individuo, guía al cristiano. Nosotros como hijos de Dios necesitamos la guía de Dios. ¿Cómo tenemos la guía de Dios? Bueno, la tenemos por medio de su palabra y el Espíritu Santo que nos convence de las cosas estudiadas y nos lleva a entender, a comprender y a poder aplicarlo a nuestra vida, requiere nuestra disciplina, esfuerzo, sujeción, pero también obviamente la guía del Espíritu Santo, sin el cual no podríamos tomar el camino correcto en la vida. Es muy importante su labor en nuestra vida y Él nos guía. También tenemos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 27, la palabra de Dios dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ese es un texto bien interesante porque nos habla de la unción que recibimos de parte de la deidad y recibimos al Espíritu Santo y Él nos enseña, pero no malinterprete, Él nos enseña por medio de su palabra, y Dios en el contexto de la iglesia ha estipulado un orden para el entrenamiento de las personas. Y nos va a decir el libro de Efesios que Dios ha dado a diferentes posiciones. Dentro de ellos hay unos que son maestros, pastores, no se menciona pastores, se menciona evangelistas, se menciona profetas y diferentes cargos o posiciones que han existido y existen algunas de ellas vigentes todavía, por medio de las cuales el Hijo de Dios, la hija de Dios es instruido. Entonces no es que uno aprende por la mente del maestro y lo que él piense, pero Dios usa al maestro, al cual lo ha capacitado y dotado para enseñar por medio de su palabra, la palabra de Dios, para la formación de aquel varón o mujer que va a prepararse para servir a Dios y también para desarrollar mayor conocimiento con el propósito no de ser un intelectual, sino de servir a Dios. En algunos lugares se habla acerca de, erróneamente, de que la academia lo es todo y que el intelecto lo es todo y lo que uno tiene que hacer para ser un buen siervo es estudiar y estudiando ya tienes todo. Y no es así. La academia es muy importante porque muestra disciplina, muestra sujeción, muestra humildad, muestra dependencia, muestra el corazón de un individuo que se sincera y dice: no puedo hacerlo solo, necesito prepararme. La academia es muy importante y lamentablemente es muy minimizada en muchos lugares, pero la academia no lo es todo. El título no te hace más que el que no tiene título. Sin embargo, sí es un testimonio de tu esfuerzo para Dios, por Dios y de tu necesidad del Señor. Y en otros lugares se va al otro extremo, donde se dice que la experiencia y el corazón dispuesto lo es todo. Y eso también es un error, porque no se trata de simplemente decir quiero, se trata de que lo lleves a la práctica por medio de la sujeción a las órdenes que Dios ha estipulado. Entonces no hay que irnos a ninguno de los extremos. El título no te hace más, la experiencia no te hace más, la academia no te hace más y el decir yo quiero y la disposición no te hace más. Hay un proceso y un balance en el cual toda persona que desea servir a Dios obviamente se aferra y eso es dependencia del Espíritu Santo. Pero en todo cristiano, la enseñanza y la instrucción al corazón, al alma, no al intelecto únicamente, viene por medio del Espíritu Santo. El versículo 19 de 1 de Juan capítulo 2 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros,
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, cristianos, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En este texto, cuando dice la unción del Santo, está haciendo no una referencia a la unción del Espíritu Santo, sino la unción que da Dios, la cual es el Espíritu Santo, la cual es el Espíritu Santo. La unción que recibimos es el Espíritu Santo. Y eso es bien importante que nosotros entendamos. Somos ungidos con el Espíritu Santo, por eso se manifestaba como aceite en algunos casos para mostrar la consagración, separación, encomendación de una persona a un destino eterno, a un servicio, etc. Pero en este texto, no confunda usted, no tengo el tiempo para hacer un análisis detallado de cómo llegamos a la conclusión de que este santo hace una referencia a deidad, Cristo, Dios. Sin embargo, no está hablando de Espíritu Santo, lo cual no es ninguna cosa controversial, ni es ningún problema interpretativo, ni contradice ninguna interpretación de las Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y eso es importante que tengamos nosotros en mente. Ahora, tenemos la obra del Espíritu Santo convenciendo, regenerando. Tenemos la obra del Espíritu Santo guiando. Tenemos la obra del Espíritu enseñando. Vimos también ya sellando. El Espíritu Santo es el que sella a una persona, lo separa hasta el día de redención, como dice Efesios capítulo 4, verso 30. Pero leamos también Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo mismo es el sello que está sobre nosotros. Es lo que nos da a entender este texto. En el simbolismo de la Escritura, un sello tiene los siguientes significados: transacción completa, posesión, seguridad. Es una definición que la dio hace muchos años Scofield y ha sido muy tomada por muchos porque es un símbolo de lo que es el sello, y el sello es el Espíritu Santo, y en Efesios 4:30 se nos dice, fuiste sellados para el día de redención con el Espíritu Santo. Entonces Él es el sello que nos sella y nos establece para Dios. Y después de haber visto estas que ya hemos estudiado, convenciendo, regenerando, guiando, enseñando, sellando, mencionamos ahora 5 más que son de controversia dentro de lo que es el mundo cristiano y la interpretación de ciertos pasajes bíblicos, en los cuales no tendremos el tiempo de ahondar en esta breve clase básica de neumatología. Le animo a que considere llevar una clase de Espíritu Santo en el nivel, en el seminario. Quizás también lo puede llevar en un instituto bíblico o un lugar de maestría donde podemos dar más profundidad a estas enseñanzas y poder meditar más en las controversias históricas que se han realizado, se han levantado en cuanto a los debates interpretativos sobre las siguientes actividades del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Mencionamos una de ellas. La morada del Espíritu Santo. Él mora, morando. Él viene a habitar, también se menciona como habitar en algunos libros de teología, la habitación del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Él mora, Él habita en el cristiano. Primera de Corintios, un texto que ya leímos, pero lo volvemos a leer porque es el texto que nos lleva a este entendimiento. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es el templo en el sentido que es el lugar donde habita el Espíritu Santo, Dios. Él mora en el cristiano. ¿Cuándo sucede eso? Vamos a hablar de eso en un momento más adelante, de una manera más sencilla. Haremos una comparación entre el siguiente término, que también es de mucha confusión en algunos lugares y causa mucho debate en ciertos círculos.
Y el siguiente de ellos es el bautismo del Espíritu Santo o el bautizo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 dice, lo hemos leído también antes, lo volvemos a leer, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Por el Espíritu Santo hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. ¿En qué cuerpo está hablando en 1 Corintios 12? En el cuerpo de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo. Y nosotros todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Eso es importante que entendamos y que creamos y que estemos bien fundamentados en esto. ¿Por qué? Porque el cristiano ha sido colocado como familia de Dios no por una obra humana, sino por algo que Dios ha hecho en nosotros. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una obra que Dios hace una vez en la vida del cristiano y es para siempre. Ya veremos más detalles sobre eso, pero es una obra distinta en su entendimiento teológico a lo que es la habitación o la morada del Espíritu Santo. Y vamos a explicar eso un poco más a detalle cuando lo veamos de manera comparativa. Y tenemos un tercer término que también es importante que entendamos y estudiemos, y es la llenura del Espíritu Santo. Un término que también ha causado controversia. ¿Cuándo uno es lleno del Espíritu Santo? ¿En qué sentido teológico entendemos la palabra llenura del Espíritu Santo? Va a ser muy importante. ¿Somos nosotros llenos del Espíritu Santo una vez y para siempre? ¿Es necesario estar constantemente siendo llenados del Espíritu Santo? ¿Somos como un tanque de gasolina que nos vaciamos a mitad de Espíritu Santo y solamente la mitad del Espíritu Santo está con nosotros? ¿A qué se refiere con llenura del Espíritu Santo? Efesios capítulo 5, versículo 18, es el texto base entendido para esta interpretación y estudio. Efesios 5, 18. Dice el texto bíblico en la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino en relación a que controla, te embriaga y domina tu ser. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la idea es el control del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura, de que el Espíritu Santo nos llena, tenemos que entender que no estamos hablando de la habitación del Espíritu Santo. Porque Él mora en todo cristiano y todo cristiano ha sido lleno del Espíritu Santo en el sentido de ha sido habitado por el Espíritu Santo en plenitud. Usted es completamente lleno en el entendimiento de habitado por el Espíritu Santo en el momento de su salvación. Pero usted no es, ni yo soy, ninguno somos completamente llenos del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana en el entendimiento de llenura como control, un entendimiento distinto a habitación. Completamente el Espíritu Santo mora en el cristiano, por supuesto. Alguien diría, entonces soy lleno del Espíritu Santo. Y siempre lo será, habitado, sí. Pero no siempre andamos en la vida cristiana controlados por el Espíritu Santo, porque andamos a veces en pecado y no andamos siendo guiados por el Espíritu Santo como deberíamos de ser guiados, porque nosotros no estamos siendo llenos del Espíritu Santo al nosotros no estar sujetos y cediendo el control, las riendas de nuestra vida al Espíritu Santo. Y a eso se refiere comúnmente el término teológico de ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de eso también un poco más adelante en una comparación. Ahora usted dice, ¿por qué es todo esto tan importante? Porque hoy en día se tergiversa lo que es la morada del Espíritu Santo y algunos enseñan que el Espíritu Santo viene y mora en ti, pero así como mora en ti se puede ir, te puede dejar. Entonces el culpable de que yo viva una vida en pecado, pues ahora es Dios porque Él me dejó. Y el cristiano llega a pensar a veces, Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Dios no te deja, no te abandona. Cuando tú te das al pecado, no es que Dios te falló, no es que Dios te dejó, no es que Dios te llevó a esa situación y te abandonó ahí. Eres tú y soy yo que nosotros hemos alejado de Dios y nos hemos puesto en una posición en la cual, a pesar de estar habitados por el Espíritu Santo, lo hemos encerrado en un cuarto en nuestro corazón y no le damos cavidad a nuestra vida y por ello andamos como andamos.
pero sí somos siempre habitados por el Espíritu Santo los cristianos. Eso ha llevado también a que algunos piensen que un cristiano no peca, lo cual es un error y va en contra de las enseñanzas de las Escrituras a lo largo de la Biblia, especialmente con las enseñanzas mencionadas por el apóstol Pablo en cuanto a la vida cristiana y la lucha constante contra el pecado. Pero ¿esto qué nos dice a nosotros? Nos dice que el cristiano peca, no para una licencia para pecar, pero peca por la realidad de nuestra naturaleza. ¿Somos habitados por el Espíritu? Por supuesto. Entonces, si somos habitados por el Espíritu, ¿cómo podemos pecar? Porque tenemos naturaleza pecaminosa y no estamos sujetos a Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Y en qué fallamos? ¿En qué fallamos nosotros? Fallamos en entender que la salvación nos da victoria sobre el pecado, pero todavía no somos libres de la presencia del pecado. Un día lo seremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero hasta ese entonces estamos en una lucha, y es una lucha ardua, es una lucha constante, es una lucha dura, una lucha pesada, y tenemos que ser firmes en la lucha, tenemos que esforzarnos en la lucha, tenemos que dar lo mejor de nosotros en esta lucha, y tenemos que ser fieles a Dios en entender que requerimos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, la morada del Espíritu Santo no te deja, siempre eres morado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti, habitado por el Espíritu Santo. No se pierde por ende la salvación, porque es una obra de Dios y Él te coloca bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué requisito hay para saber si soy bautizado por el Espíritu Santo? El requisito es que usted tenga que demostrarlo hablando en lenguas. El requisito es que usted tenga que demostrarlo haciendo tal prodigio, tal obra, tal acción. El que usted nunca más vuelva a hacer eso en su vida, y eso no es bíblico. Porque el bautismo del Espíritu Santo es una obra de Dios por la cual Él coloca al cristiano en el cuerpo de Cristo. El texto que leímos en Corintios, capítulo 12, hemos sido bautizados, identificados, colocados, puestos e identificados en el cuerpo de Cristo. Y eso hemos sido hechos por obra de Dios. Específicamente hablando, por obra del Espíritu Santo. Y llenura es el otro término que ya mencionamos. Ahora, rápidamente, si usted tiene ahí un lugar donde puede tomar cierto tipo de apuntes, me gustaría que usted pueda ver ahí y hacer un cuadro comparativo entre la morada, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Recuerde usted que el bautismo por agua es por inmersión, y ese no es el bautismo del Espíritu Santo, esa es la identificación pública, el paso de obediencia, el simbolismo delante de los hombres de la fe cristiana en el cual uno se identifica públicamente con Cristo. Distinto al bautismo del Espíritu Santo que veremos ahora en este cuadro comparativo. Usted haga ahí, si puede, 3 columnas y veremos 4 filas o 5 filas para entender bien esto. Morando o la morada, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede la habitación del Espíritu Santo? Es decir, la morada del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede? En la salvación. Sucede en el momento de la salvación. En el momento en que usted es declarado justo por Dios, en ese momento usted pasa a ser habitado por el Espíritu Santo en ese mismo instante. ¿En qué momento es usted bautizado, colocado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo? En el momento de la salvación también. Es un momento único en tiempo. Ambos, la habitación y el bautismo. Distinto énfasis. Uno, eres colocado en el cuerpo de Cristo. En el otro, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Distinto énfasis. Ambos suceden en el momento de la salvación. Cuando eres lleno en el sentido de control, cuando eres controlado por el Espíritu Santo. Eso es a lo largo de la vida cristiana. Y no es un punto específico en tiempo, es una repetición de ocasiones que el cristiano experimenta a lo largo de su vida, a medida se arrepienta de su pecado y venga a vivir en comunión con Dios por medio de la palabra y por medio de la comunión con el Espíritu. Eres lleno del Espíritu Santo
eres controlado por el Espíritu Santo. ¿A quiénes se aplica la morada del Espíritu Santo? Únicamente a cristianos. ¿A quiénes bautiza el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo? Únicamente a cristianos. Y todos, ojo, ahí falta esa palabra, únicamente cristianos y todos los cristianos. Únicamente cristianos y todos los cristianos. Y número 3, ¿quiénes son llenos del Espíritu Santo? En la actualidad, solo pueden ser cristianos también. Es únicamente cristianos, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Por eso tenemos cristianos como mi persona, como usted, que pecamos y a veces vivimos en pecado, no viviendo bajo el control del Espíritu Santo. Eso no significa que usted no es salvo, no le da una licencia para pecar, pero su obra no justifica su salvación, a menos, obviamente, uno vea una falta de fe en Cristo y una negación de fe en la persona, obra y suficiencia de Cristo vinculada a obras de pecado, daría mayor preocupación y testimonio de su falta de fe en salvación en la persona de Dios. Nosotros cuando veíamos ahí 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, usted y yo entendamos que todo cristiano y únicamente cristianos son habitados, todo cristiano y únicamente cristianos son bautizados, únicamente cristianos, pero no todos los cristianos viven llenos del Espíritu Santo. ¿Se puede perder o no se puede perder la habitación, bautismo y llenura del Espíritu Santo? Bueno, respondamos. La morada del Espíritu Santo es imperdible, no se puede perder. ¿Se puede perder el ser colocado en el cuerpo de Cristo? No, no se puede perder. Una persona puede ser dimitida de una iglesia local, es decir, un término más religioso, quizás excomulgado de una iglesia local. Puede ser dimitido de una membresía de una iglesia local. Sí, es posible. Pero un cristiano no puede perder su posición en el cuerpo de Cristo. Y eso es bien importante que usted lo entienda. Eso no da una licencia para que aquellos que han sido dimitidos digan, bueno, no importa la iglesia local. No, sí importa. Y obviamente es la autoridad que Dios da para poder ver y velar por la vida del cristiano. La llenura del Espíritu Santo, ¿es perdible o imperdible? Aquí hay una diferencia. Sí es perdible. Una vez más, estamos hablando en el sentido del control, llenura, control. Entonces, ¿se puede perder la habitación del Espíritu Santo? No. ¿Se puede perder el bautismo del Espíritu Santo y ser colocado en el cuerpo de Cristo? No. ¿Se puede perder el ser controlado por el Espíritu Santo? Sí. ¿Por quién? ¿Por culpa del Espíritu Santo? No, Él es fiel. Por culpa nuestra, cuando no somos fieles a dejar el control en las manos del Espíritu Santo. Y esto se ve cuando uno se aleja de Dios en la comunión íntima con Él. ¿Cuál es el resultado de que el Espíritu Santo habite en uno? Que la presencia de Dios está con usted. Por eso el cristiano nunca anda solo, tiene siempre a Dios contigo. No hay razón por la cual un cristiano deba decir ando solo, porque Dios siempre está con usted. La presencia de Dios está con usted. Tenemos también el resultado del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado del bautismo del Espíritu Santo? Una nueva posición. En el otro es una presencia que va contigo. El Espíritu Santo acompaña tu vida, consolador, el Paracletos. En el bautismo del Espíritu Santo tienes ahora una posición nueva. Eres parte del cuerpo de Cristo. Eres parte de una nueva familia. ¿Y cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo? Tienes el poder de Dios para poder andar en esta vida caminando sobre el pecado, sin mancharte con la suciedad del mismo y poder ser un cristiano victorioso. Eso es. Llenura del Espíritu Santo no es el que te mandes a hablar en lenguas, el que te mandes a decir una cosa por aquí, por allá, el que digas ciertas cosas, prodigios, etcétera, como ya mencionamos, es poder vivir sobre el pecado. Lo demás es simplemente, con respeto digo esto, una farsa de lo que algunos enseñan ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser habitado por el Espíritu Santo? Fe en la persona, obra y suficiencia de Cristo, la salvación.
¿Cuál es el requisito para ser bautizado por el Espíritu Santo? Fe en la persona, obra y suficiencia de Jesucristo, la salvación. ¿Cuál es el requisito para ser lleno del Espíritu Santo? Dependencia, obediencia, sumisión a Dios por medio de su palabra, buscando la guía del Espíritu Santo. Y tenemos una novena y décima acción que vemos en el Espíritu Santo en la vida de individuos. Número 9, Él da poder. Lo vemos claramente en el Antiguo Testamento. Venía y moraba sobre las personas, pero se iba, moraba temporalmente. Y cuando Él hacía esto, daba poder para obras magníficas. El día de hoy el cristiano tiene la capacidad de poder vivir sobre el pecado y hacer grandes cosas para la causa de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Da poder. Un texto que podemos mencionar es Éxodo 31:3, Jueces 14:6 y muchos otros. Pero por razón de tiempo, siendo un video más corto, nos enfocamos en la décima. Él da dones. Él da dones. Él otorga dones. Romanos capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Romanos capítulo 12 vemos esta porción que empieza a hablar el apóstol Pablo, llamando al cristiano a vivir una vida consagrada a Dios, y más adelante en el versículo 3 va a empezar a hacer un listado de dones que el Espíritu Santo da, y vemos la primera lista mencionada aquí. Después podemos ir a 1 Corintios una vez más, y vemos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13 los dones que el Espíritu Santo da, enfatizando los que se mencionan en el capítulo 12. Después vemos también en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y se mencionan una lista de dones, unos dones. Algunos mencionan en Efesios, y esto es un error. Esto es un error. Mencionan en Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos no son dones del Espíritu Santo a individuos, son posiciones que Dios otorga, dones a la iglesia en la operación. Pero un pastor tiene dones espirituales, un maestro, dones espirituales, un evangelista, dones espirituales, etcétera. Apóstoles y profetas también, dones espirituales. Entonces, estos no son dones espirituales, son cargos, son posiciones. Y es importante que usted entienda la diferencia. Hay una lista de dones que usted puede ver, y le animo a que medite en las Escrituras, la lista de los dones, porque es importante que todo cristiano sepa su don. Todos tienen por lo menos uno, algunos tienen más de uno. ¿Y cómo puedo saber mi don? No hay manera de saber su don si usted no busca a Dios y tiene comunión con Él por medio de la palabra, por medio de la oración, cercanía con el Espíritu Santo, cercanía con Dios. Él es Dios. Pero también es importante que usted busque ejercer. Uno no va a descubrir su don a menos empiece a ejercer, empiece a involucrarte en la iglesia, en diferentes ministerios, en diferentes labores, y mira en qué área ves cómo Dios te usa contundentemente, te da la capacidad, te da la fuerza, te da el denuedo. Ejercita tu don y vas a poder ver cuáles son tus dones. Ejercítate en la iglesia y vas a poder ver cuáles son tus dones. No son talentos naturales, no es una posición espiritual, no es un ministerio espiritual, no es un fruto espiritual, no es algo que uno pueda comprar o adquirir, es algo que Dios da para que sea usado a la iglesia. Ahora, rápidamente, y con esto terminamos, no tenemos mucho más tiempo, pero acabamos diciendo esto. En los dones espirituales creemos que hay algunos que han cesado. La profecía ya toda ha sido dada. Las sanidades, dones para un tiempo para poder mostrar a los verdaderos apóstoles y poder llevar con ello el testimonio de Cristo. Ahora, ¿creemos que Dios hace milagros? Sí. ¿Que Él sana? Sí. ¿Creemos que hay personas que pueden sanar? No. Dios, el que sana, y tiene la capacidad de hacerlo por medio de milagros. ¿Qué hacemos los cristianos? Oramos y pedimos a Él. Y también está el don de lenguas, que es un don muy controversial. Lo que le voy a decir es simplemente lo que no es
Lo que no es lo que se ve hoy en día en gran parte y en gran mayoría. No es un balbuceo, es un idioma. Y se daba para no el beneficio de uno, como hoy en día algunos dicen, oh, hablé en lenguas, me sentí mejor, me estuve cerca de Dios, sentí un fuego. Eso no es un don espiritual, porque el don espiritual siempre era dado para la bendición de otros. Entonces, no es lo que vemos el don de lenguas, porque no es algo personal. De nada sirve que un pastor se predique en el espejo, que un evangelista se evangelice en el espejo. Era para otros. El don de lenguas no es lo que vemos hoy en día, porque, ojo, es un idioma. 2, es para bendición de otros. 3, requiere un intérprete. Y 4, tenía como propósito llegar a dar el mensaje a otros, las buenas nuevas. Entendamos cosas básicas sobre el don de lenguas, y con lo que le he dicho tiene suficiente argumento para entender que lo que usted ve hoy en día, en gran mayoría, no es el don de lenguas. El Espíritu Santo es una persona, es Dios. Honrémosle como tal y mantengamos una cercanía con Él. Quizás de la Trinidad al que más lo rechazamos, el que menos valoramos, lo tenemos de lado. A veces no queremos acercarnos mucho porque escuchamos tantas cosas que se dicen y hacen sobre el Espíritu Santo erróneas que tenemos miedo. No sea así usted. Acérquese al Espíritu Santo porque es Dios. Vive en comunión con Él y en sujeción a Él, porque a través de Él vivimos en comunión con la Deidad. Que Dios les bendiga y espero que este estudio sea de bendición para su vida. Oramos y terminamos. Dios mío, Padre amado, gracias por este tiempo. Bendice tú a cada persona que se da cita y puede escuchar esta enseñanza. Padre, sé tú enseñándonos, sé tú ayudándonos. Te pido, Padre, que nos permitas crecer en comunión y en relación con el Espíritu Santo. Te agradezco, Padre, por la obra de Él, lo que Él hace en nuestras vidas. Te agradezco, Dios, porque tenemos seguridad en su persona. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Qué buen tiempo hemos disfrutado en esta escuela pastoral. Realmente la enseñanza ha estado bastante nutrida y agradecemos a Dios por todo esto. Quiero agradecer ahora ya al estar clausurando ya este tiempo de enseñanza. Quiero agradecer ostensiblemente primeramente a Dios por su fidelidad para con nosotros. Seguidamente a todos los pastores y así también cada uno de los hermanos que fielmente han estado conectados con nosotros durante todas estas 3 oportunidades que se ha estado impartiendo este curso del programa del Espíritu Santo. Queremos una vez más agradecer la participación del pastor Giorgio Romani por su esfuerzo en bien de la edificación del cuerpo de Cristo, porque él con mucho ánimo, con mucho deseo,
siempre Él está dispuesto para poder apoyar este tipo de actividades. Y damos gracias pues al Señor por este buen espíritu que el pastor Giorgio siempre demuestra aquí para cada uno de los pastores. Bueno, hermanos, esperando que el próximo año podamos nosotros volver al sistema habitual que hasta aquí hemos tenido, que es un sistema presencial, pues esperamos de que todo ya se haya superado y nuevamente podamos estar juntos estudiando la palabra de Dios, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor en todas las maneras. Hermanos, queremos pues y esperamos de que el Señor haya sido engrandecido en estas noches. Y hermanos, debemos seguir orando y caminando de la mano del Espíritu de Dios que el Señor mandó para que justamente podamos saber lo que el Señor nos ha concedido. Esta noche vamos a terminar este ciclo, este tiempo de estudio en oración. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por todo lo que hemos recibido en estas noches. Gracias por la consideración de todas las personas que han hecho el esfuerzo de estar conectados. Gracias por tu siervo que ha estado dispuesto a enseñar intermitentemente tu palabra. Y gracias por todo el equipo técnico y todos los que en realidad se ha invertido para que este tiempo salga al aire. Muchas gracias, Señor, porque una vez más creemos firmemente que tú has sido edificado, que todos hemos sido edificados. Y, Señor, te agradecemos ahora que terminamos, pues, para poder, Señor, seguir adelante en este esfuerzo de poder continuar el ministerio que nos has encomendado. Encomendamos, pues, también nuestras almas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A partir de este momento entonces queda clausurado ya la escuela pastoral. Hermanos, que Dios les bendiga.